Los problemas que ustedes tienen como iglesia deberían de encontrar una respuesta práctica en la experiencia de Pablo. Ojalá, apreciados hermanos, que nosotros podamos discernir eso. Es muy importante discernir. Yo veo a Pablo en la perspectiva de Cala, 2000 años más tarde. ¿Ok? Y nosotros deberíamos de encontrar en Pablo lo que nosotros debemos de ser por la gracia de Dios, si hemos tenido el encuentro con Jesús. Porque si no hemos tenido el encuentro con Jesús, nosotros estamos como Saulo de Tarso, todavía en el judaísmo. Todavía en el judaísmo. Y hubo una gran diferencia, hay una gran diferencia entre el judaísmo y Jesús. Aun cuando Jesús se encarnó en el judaísmo. Y para Jesús no fue conflicto. Jesús no se desanimó. Jesús no se frustró. Jesús no renunció. Jesús vino a hacer lo que vino a hacer en el judaísmo y no se frustró y no se desanimó y cumplió con la tarea. Y la tarea de Jesús era mayor que la tarea de nosotros. Y en un momento, cuando el peso del pecado cayó sobre él y la magnitud del conflicto se sintió en el Getsemaní, él dijo, él expresó, él buscó el auxilio que todos nosotros deberíamos de buscar y encontrar en cualquier situación. Él dijo, Padre mío, si no es tu voluntad, pasa de mí este vaso. Pero si es, sea hecha tu voluntad. El Señor Jesús nunca se refugió en los sentimientos. El Señor Jesús nunca se refugió en su yo. El Señor Jesús nunca se remitió a Él. Siempre fue una experiencia remitida al Padre. Todos los que se remiten a sí mismos terminan deprimidos, angustiados y finalmente destruidos. El apóstol Pablo, muy bien. No, está muy bien, perfecto, vale. El apóstol Pablo también estaba en el judaísmo. En el judaísmo. El apóstol Pablo estaba en un ismo. Todos nosotros hemos militado en un ismo. Y de pronto todavía seguimos militando en un ismo. Y por eso en esta mañana yo quiero enfatizar que lo que le pasó a Pablo, a Saulo de Tarso, fue lo que le pasó a la hermana Carmen. Y lo que se desarrolló en Pablo es lo que se debe desarrollar en la hermana Carmen. Porque para eso somos llamados en Jesús. Si lo que sucedió en Pablo, si lo que se desarrolló en Pablo no se desarrolla en nosotros, nosotros nos quedamos en el judaísmo.
Y no entendemos por qué ser disidente. No entendemos para qué ser disidentes. Y si no entendemos por qué ser disidentes, nosotros estamos en el istmo. Seguimos en el istmo. Seguimos en el istmo, aun cuando hayamos cambiado de atrio. Y ustedes tienen, aquí en Calacala, tienen que ponerle cuidado a eso. En Galilea, Florecita estaba más pequeña cuando le hicieron disidente. Saulo de Tarso lo hicieron disidente. ¿Ok? Y lo expulsaron del judaísmo. ¿Sí o no, Solange? Lo expulsaron. ¿Se desanimó? ¿Se desanimó? Se desanimó porque la sacaron de la sinagoga. Ahora déjenme hacerles otra pregunta más seria. ¿Volvió a la sinagoga? ¿Volvió a la sinagoga Saulo de Tarso? ¿Ah? No volvió a la sinagoga. ¿Por qué no volvió a la sinagoga? ¿Por qué no volvió a la sinagoga? No volvió a la sinagoga porque había conocido a Jesús. Había conocido a Jesús. Y la sinagoga había rechazado ¿a quién? A Jesús. Pero él había conocido a Jesús. En el judaísmo no estaba Jesús. Jesús vino al judaísmo y el judaísmo ¿qué hizo con él? Lo rechazó. Yo creo que ustedes han leído el deseado de las gentes, ¿verdad? ¿Qué dice el deseado de las gentes? ¿Quién le impidió al pueblo hebreo, al pueblo judío, conocer a Jesús? ¿Quién se lo impidió? El liderazgo, el sacerdocio, los escribas, los dirigentes. Esos fueron los que le impidieron y ustedes entienden cómo fue ese impedimento. ¿Ok? Yo veo, hermanos, aquí en Calacala, que lo que le pasó a Pablo fue lo que le pasó a ustedes. ¿Qué le hicieron a Saulo? A Galilea. ¿Qué le hicieron? Lo echaron. Y eso que Saulo de Tarso posiblemente era más fiel en la sinagoga que nosotros. Porque seguía todas las direcciones. Todas las direcciones del sumo sacerdote del Sanedrín, él las seguía al pie de la letra. Era celoso y tenía una convicción. Creía sinceramente que servía a Dios. Él creía. Y creía sinceramente que Jesús y los que lo seguían eran impostores y diabólicos y demonios. Posiblemente como nosotros de ignorantes en el judaísmo. Posiblemente igual que ignorantes en el judaísmo. Y ustedes recuerdan cómo el Señor lo llamó. Porque el Señor va a llamar siempre a los sinceros de corazón, así estén equivocados. Todo sincero de corazón, así esté perfectamente equivocado y tenga motivos equivocados, pero sea sincero en su corazón, el Señor lo va a llamar y le va a dar la opción de ver la verdad en medio de las tinieblas. Y Saulo de Tarso fue uno de esos.
Yo no sé si nosotros en el judaísmo, en nuestro ismo, éramos sinceros y anhelosos de ser auténticos y ser limpios en lo que conocíamos y sabíamos. Y todos los que tengan ese corazón, Jesús lo dijo. ¿No lo dijo Jesús? ¿No lo dijo Jesús? San Juan 15. San Juan 15. San Juan 15, hermanos, los últimos versículos. Los últimos versículos. Versículo 23. San Juan 15, versículo 23. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora y las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Muy importante eso. Sin causa me aborrecieron. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. El Señor previno que el judaísmo, el ismo, iba a desarrollar un proceso que los iba a escandalizar. Y el Señor anticipadamente les dijo y los preparó para que no se escandalizaran. Porque conocer al Cordero en vez del chivo, conocer al Cordero verdadero, al real en vez del símbolo, recibir al Cordero verdadero en sangre en el Calvario en vez del símbolo y la teoría, era algo diferente. Aquí apareció la realidad y la realidad iba a ser una gran diferencia bajo el ritualismo, la liturgia y el proceso socio-religioso del judaísmo o de cualquier ismo. Y los dirigentes defendían el estatus institucional porque habían aprendido a vivir de eso, pero no de la realidad del Cordero, no de lo que realmente el símbolo implicaba. Entonces el Señor dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os matare, pensará que hace servicio a Dios. En religión, usted con sinceridad puede matar a otro y estar equivocado. Hasta en la Reforma Protestante sucedió. Y hasta en Suiza los protestantes hicieron el sacrificio de Miguel Servet. Y nosotros debemos de percibir cuál es la realidad y la verdad y qué es lo que hace la verdad si estamos en el Espíritu, si estamos en el Consolador, si estamos con el Espíritu que dice aquí que procede del Padre. Y estas cosas os harán, versículo 3, porque no conocen al Padre ni a mí. El que no conoce al Padre ni a Jesús, peca, permanece en pecado.
está en la carne y permanece en la carne, sigue en el ritualismo, sigue en el judaísmo, sigue en el adventismo, pero no conoce al Padre ni conoce a Jesús. Y yo no sé dónde están ustedes en esa experiencia. Y cada uno de ustedes debe saber dónde está en esa experiencia. Si está en unismo litúrgico o está en Cristo. Ustedes deben saberlo, porque si están en Cristo, no van a tambalear. Pablo no tambaleó cuando estuvo fuera de la sinagoga. Pablo no se frustró por haber salido de la sinagoga. Pablo no se angustió, ni se atribuló, ni pensó que se iba equivocado por estar fuera del sistema. La diferencia de Pablo era que estaba en Cristo y no en otro ismo. Él no estaba en el cristianismo. Él no entró al cristianismo. Él no entró a otro ismo. Él permaneció ¿en quién? En la persona de Jesús. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Para mí, hermanos, Pablo es un perfecto ejemplo de lo que pasó con ustedes. Y ustedes deberían de ser una réplica en lo que se constituyó Pablo. Y si no, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Porque el Señor permitió la expulsión del ismo para constituirlo ¿en qué? ¿Constituirlo en qué? En un miembro del cuerpo de Cristo. Convertirlo en discípulo. Convertirlo en un enviado, en un instrumento. Y esa es la finalidad de la expulsión como el Señor la maneja, de la sinagoga. De lo contrario, nosotros nos quedamos sentados en un atrio que inventamos, sin vida y muertos en nuestra condición pecaminosa, diciendo aleluya en otra manera de manifestar religión y manifestar ritos. ¿Estamos entendiendo? Muy importante entender eso. Muy importante. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ya ustedes saben quién fue Saulo de Tarso. Y aquí hay un misterio por el cual ustedes, de diferentes maneras, en la experiencia personal de cada uno, ha sucedido, ha pasado. Y lo importante es saber si hemos aprovechado el momento. ¿Ok? Todos ustedes en un momento percibieron algo de la salvación, de la justificación por la fe, y vieron la diferencia, como la vio Lutero, de ritos, ceremonias, penitencias, obras y trabajos humanos y la realidad de Jesús. Eso fue lo que pasó en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, fiel como ninguno en lo que creía. Y él mismo lo dice, fariseo de fariseo. Y déjenme hacer aquí una aclaración de los fariseos. Los fariseos, para nosotros la palabra fariseo hoy es una palabra fea. Pero fariseos en los días de Pablo era la gente conservadora. Era la gente conservadora de la ley. Era la gente fiel a la letra. Era la gente que observaba las cosas conforme estaban escritas.
Los fariseos eran la gente que rechazaron el liberalismo y se curaron de la idolatría de Israel y ahora se anclaron en la ley, en la enseñanza y en la Torah. Era la gente consagrada y la gente buena en los días de esos. Pero no conocían a Jesús. El problema era que no conocían a Jesús. Es muy importante que entendamos eso. Hoy nosotros miramos el fariseísmo como gente despectiva, como gente mala, como gente perversa, como gente fuera de lugar. No, era la gente conservadora, la gente sana, la gente moralmente correcta, la gente impecable. Externamente eran los religiosos perfectos y Nicodemo era un ejemplo de eso. Pero no conocían a Jesús. La pregunta, hermanos, es, ¿conocemos nosotros a Jesús? ¿Sí? ¿Conocemos a Jesús nosotros? No se engañen con eso. No se engañen con eso. Porque conocer a Jesús es hacerlo de Jesús. Saulo de Tarso no conocía a Jesús, pero era perfecto en su religión. E iba en el camino de Damasco. La experiencia de Saulo de Tarso, cómo se hizo disidente, cómo lo sacaron del judaísmo y lo metió a una calacala. ¿Ok? Él iba en el camino a Damasco. Iba en el camino a Damasco. ¿Con qué tarea? ¿Con qué tarea? ¿Con qué tarea? De acabar con los disidentes. De acabar con los disidentes. De acabar con los de Calacala. ¿Ok? Y él era sincero, con la mejor disposición. ¿Ok? Pensando que servía a quién? A Dios. Y el celo era de tal naturaleza, mejor que el celo de nosotros, hermanos. Mejor que el celo de nosotros. Iba caminando, iba en la cabalgadura, iba con su séquito, iba con los soldados, iba con las credenciales, con los papeles, con los documentos, todo legalizado iba. Y salió de Jerusalén y se iba a otro país, a Damasco. No era cualquier viaje. Y dice las Escrituras, ustedes lo han leído, que iba y ¿qué había en su aliento? ¿Qué había en su aliento? ¿Qué había en su aliento? ¿Qué respiraba? Uy, ese celo por acabar con los disidentes. Hermano, eso es tan antiguo como Satanás. Y nosotros deberíamos de ser expertos en manejar ese conflicto socio-religioso. Pablo es nuestro ejemplo. Y lo que sucedió en Pablo es lo que debe suceder en cualquiera que ha aprovechado el proceso de la disidencia que el cielo maneja. De lo contrario, hemos perdido el propósito. Y posiblemente estamos peores que los fariseos. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. La cuestión allá era más radical que aquí. ¿Ok?
Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este fue el evento. Y en la vida de cada uno de ustedes hubo un evento igual, en el cual el Señor nos llamó a experimentar la justicia de Jesús, para no permanecer más en pecado, sino para permanecer en la victoria sobre el pecado. Y la diferencia, la única diferencia, es una persona. La diferencia no es una práctica, la diferencia no es una religión, la diferencia no es un rito, la diferencia es una persona. Y esa persona es Jesús. Y quien no conoce a Jesús vive en su propio ismo. Llámenlo cristianismo, pentecostalismo, espiritismo, adventismo, judaísmo, o como quieran llamarlo. Pues todo el mundo está hecho de ismos. Pero Jesús es algo completamente diferente a cualquier ismo. Y la manera como el Señor trabajó la sinceridad de este hombre fue que lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo. Dios conoce a cada persona. Y le conoce el nombre a Carmen. Y le conoce el nombre a Galilea. Y le conoce el nombre a Pastora y a Dana. Y a cada uno de nosotros nos conoce el nombre. Y nos trabaja de manera personal con su palabra. Y si nosotros no escuchamos, nosotros nos quedamos en un ismo religioso. Aquí podemos formar el calacalismo. ¿Ok? Y nos quedamos en el calacalismo, sin Jesús, sin el Señor. ¿Ok? Pablo no desarrolló su ismo. Pablo permaneció ¿en quién? En Jesús. Y por eso él llegó a decir que ni lo presente, ni lo futuro, ni cuchillo, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa lo iba a apartar del amor de Dios. ¿Sabemos nosotros, hermanos, qué es el amor? ¿Sabemos nosotros qué es el amor? ¿Tú sabes qué es el amor? ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí? Félix. Déjenme decirles, la gente que se divorcia no sabe qué es el amor. La gente que pelea no sabe qué es el amor. La gente que es enemista no sabe qué es el amor. La gente que tiene celos no sabe qué es el amor. El que sabe qué es el amor permanece a pesar de, permanece. Porque el amor es la entrega total a alguien. Y la entrega total a alguien anula, cancela, sufraga cualquier problema y cualquier interferencia.
Cuando cualquier interferencia a nosotros nos desanima y nos frustra, nosotros no conocemos el amor. Interesante. Interesante cuando Saulo escuchó la voz. Y aquí llegamos a algo, ojalá hermanos, aquí llegamos a algo tan hermoso que nosotros hemos perdido en esta cultura. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido en esta cultura? Para nosotros, el ser humano hoy, para nosotros, el ser humano hoy no es persona, es un cliente. Para nosotros el ser humano hoy es una cosa que lo utilizamos mientras le sacamos provecho y luego lo desechamos. Para nosotros el ser humano es un objetivo de hechizarlo para que me convenga a mí. Y por eso en los almacenes nos dicen, amorcito, venga, ¿qué quiere? ¿En qué le sirve? ¿Qué le ayudo? Y la gente cae, piensan que es que lo aman y que lo quieren mucho. Todo vendedor nos halaga. Es mentira, es falso. Esta cultura, nosotros nos tratamos no como un tú en la imagen de Dios, nosotros nos tratamos es como un cliente que me va a traer beneficio. Y después, fuera. Y por eso nosotros no entendemos lo que pasó en Damasco. Porque mientras nosotros consideremos al ser humano como una cosa, como un cliente, no conocemos a Jesús. Saulo de Tarso escuchó el nombre de él. Saulo, Saulo. Y tuvo un problema. Y tuvo un problema muy significativo. Ok, gracias. Y tuvo un problema muy significativo. No conocía la voz. No conocía la voz. Era una voz totalmente desconocida. El ser humano, el tú y el yo, fue creado de tal manera que todo yo distingue y sabe quién es el tú o quién es el vos o cuáles somos los de nosotros. ¿Saulo de Tarso conocía la voz de Caifás o no? ¿Saulo de Tarso conocía la voz de Anás? ¿Saulo de Tarso conocía la voz de los fariseos y de los 69 otros miembros del Sanedrín? Saulo de Tarso conocía muchas voces, muchos tú, porque el Señor nos ha permitido a nosotros tener un timbre de voz diferente que es nuestra identidad. Y ese es un misterio del ser. Y cuando él escuchó su nombre en el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sabía de quién era. No sabía de quién era. Y entonces preguntó. Así como nosotros preguntamos, ¿verdad, Solángel? Nos llaman por el celular de Solángel y no conocemos la voz. ¿Quién es? ¿Quién es? Y lo preguntamos nosotros a veces hasta con desconfianza, ¿quién es? Y Saulo de Tarso con desconfianza preguntó, ¿quién eres? No te conozco. Y la voz le respondió, Félix, yo soy Jesús.
yo soy Jesús. Cuando él escuchó ese nombre, sucedió algo. Algo sucedió. Y es lo mismo que debe suceder, porque ese fue el comienzo de la disidencia. Ese fue su comienzo. Perseguía a Jesús, estaba contra Jesús, no conocía a Jesús, creía que era un impostor. Y ahora el impostor lo llama. Y lo llama con una voz que él no conocía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos podemos imaginar el timbre de esa voz de Jesús. Nos podemos imaginar la sensibilidad, el tono, el afecto, la realidad que había en esas palabras de Jesús cuando Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es que nosotros deberíamos tratar a los que nos persiguen. Con ese timbre, con esa melodía, con ese tono de misericordia, de amor, de gracia, de esperanza, de reconocimiento que el tú de Saulo de Tarso era un candidato a ser renovado en la imagen de Dios por el Señor. Los que conocen a Jesús desarrollan ese mismo timbre de voz, ese mismo espíritu, esa misma sensibilidad. Y aun cuando los persigan y los denigren y los calumnien y los destruyan, el espíritu será el mismo. Porque entre Saulo de Tarso y el nombre de Jesús se desarrolló la transacción de fe más hermosa que debe acontecer en cada disidente. De lo contrario, estamos en nuestro propio ismo, que lo podemos llamar calacalismo. Félix, cuando Saulo escuchó esa voz y el Señor le dio la respuesta, escuchen el resultado, el mismo resultado que debe suceder en nosotros, y por eso Saulo dejó de ser Saulo. Se le cambió el nombre, se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre. Y en las Escrituras, el cambio de nombre quiere decir cambio de naturaleza, cambio de vida, nacimiento total. Saulo de Tarso escuchó el nombre, preguntó al desconocido quién era. El desconocido le respondió inmediatamente: yo soy Jesús. Y tan pronto él escuchó el nombre, yo soy Jesús a quien tú persigues, la respuesta de Pablo debió ser la respuesta de Félix cuando escuchó esa voz y ese llamado: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo de Tarso no razonó, Saulo de Tarso no lo pensó, Saulo de Tarso no lo midió, Saulo de Tarso no lo calculó. Saulo de Tarso solamente preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y no calculó nada. No calculó su puesto, no calculó su fama, no calculó su título, no calculó lo que tenía, no calculó lo que iba a llegar a ser, no calculó el prestigio, no calculó nada.
Y el Señor desde ese momento comenzó a decirle el qué de Dios para su vida. Todo el que nace como disidente en esta hora tiene que estar dispuesto a recibir el qué de Dios. De lo contrario, quedamos destruidos en un calacalismo y no en la realidad del Evangelio. El Señor llama para ser constituidos en sus discípulos y todo queda atrás. Todo queda atrás. Hay que renunciar a todo. Hay que renunciar a todo. Hay que perder todo. Y ahí es donde la gente dice, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces nosotros inventamos nuestro propio ismo. Y seguimos destruyendo yo contra yo. Y ego contra ego. Y suficiencia contra suficiencia. Porque el qué de Dios lo hemos rechazado. Saulo de Tarso no rechazó el qué de Dios. Y la mayoría de nosotros hemos rechazado el qué de Dios, ¿sí o no? Cuando él escuchó el nombre de Jesús, se desintegró todo lo que había sido Saulo de Tarso, se desintegró. Los valores de Saulo de Tarso se desintegraron totalmente. Es el misterio. Ese es el misterio del Evangelio. Ese es el misterio de la verdad. Que todo lo mío se desintegra, todo lo mío deja de ser, todo lo mío pierde su valor. Y él dijo, en Filipenses 3, él dice, ¿lo han leído? Vamos a leerlo. Es mejor leerlo. Filipenses 3. ¿Ok? Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 1, comenzando. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. ¿Qué es lo que resta, hermanos? Que os gocéis en el Señor. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Saulo de Tarso había desarrollado un desarrollo de su vida profesional, un desarrollo de su estatus social, y le había dado seguridad, confianza y certeza en su yo, en lo que él era. ¿No hemos nosotros desarrollado lo mismo en lo que nosotros somos? ¿No hemos desarrollado lo mismo nosotros en lo que nosotros somos? Versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él también era doctor, él también era profesional. Él también tenía título, él se había desarrollado en la vida, él era progresista, se había desarrollado, tenía en qué gloriarse. Lo mismo con nosotros. ¿De qué no nos gloriamos nosotros? De todo nos gloriamos nosotros, ¿verdad, Feliz? Hasta del tamaño de la voz, ¿ok?
Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo. ¿Cuáles son los honores aquí? ¿Cuáles son los honores de aquí? Si tenemos raíces de Aymara, tenemos orgullo de la Aymara. Si tenemos raíces quechuas, nos enorgullecemos de los quechuas. Si somos de los españoles, de los españoles. Si somos de los indígenas, el orgullo de ser de esa tribu. Y si somos de los blancos europeos, el orgullo de ser de los blancos. Igual, igual, igual. Y si hemos desarrollado un título o un progreso y hemos conseguido algo y hemos progresado, igual, confiados en lo que tenemos. Igual. Cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, santo, conservador, perfecto, irreprensible. ¡Qué modelo! Pero no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Pero cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo desconocía esa voz y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Yo soy tu aguijón, que te amo, que te busco, que te quiero salvar. Yo soy tu aguijón. Jesús, yo soy. Entonces miren lo que pasó en Saulo de Tarso. Versículo 7. Y eso fue instantáneo. Ese es el misterio. Ese es el misterio del poder del Evangelio. Ese es el misterio. Pero las cosas que para mí eran ganancia. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pero las cosas que para mí eran ganancias, machaca. Las cosas que para mí eran ganancia, los molinos, el trigo, los cereales, la industria, las cosas que para mí eran ganancia, la ingeniería, Carlitos, las máquinas, todas esas cosas. Las cosas que para mí eran ganancia, los libros, la literatura, las impresiones. Pero las cosas que para mí eran ganancia, Él las ha considerado pérdida por amor de Cristo. Esa es la diferencia con este disidente. Esa es la gran diferencia. ¿Qué hemos considerado nosotros como pérdida? ¿Qué hemos considerado nosotros como pérdida? ¿A qué hemos renunciado? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué hemos abandonado? ¿Qué? Hay gente que me dice a mí, hoy yo hice un gran sacrificio. Dejé el licor, y dejé el cigarrillo, y dejé la carne de puerco. Hermano, ese no es sacrificio, eso es bendición. Eso es bendición. ¿Ah? La gente cree que cuando deja de tomar licor y cuando deja de comer carne de cerdo, dicen que qué gran sacrificio. Eso no es sacrificio, eso es una bendición. Sacrificio es dejar lo que me produce ganancia. Ese sí es sacrificio. ¿Qué nos produce a nosotros ganancia? Dinero,
y cositas. ¿Qué es lo que nos ha hecho nosotros, lo que nosotros somos en esta cultura? Eso que había sido ganancia para Saulo de Tarso, cuando escuchó el nombre de Jesús, lo consideró como pérdida. Y esa es la gran diferencia entre un disidente que conoce a Jesús y un disidente que no ha conocido a Jesús. ¿Dónde está usted en su proceso de disidencia? Usted debe saberlo. Usted debe saberlo. Pablo cayó en el amor de Jesús. Saulo de Tarso cayó en el amor de ese tú que lo llamó. Y ahí hubo una transacción afectiva. Una transacción afectiva ahí. Ahí se desarrolló un romance. Y por eso sucedió lo que sigue aquí. Y ciertamente aún considero todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Oh. ¿Cuántas cosas? Oye, un loco. ¿Sí o no? Un loco. Para nosotros un loco. Para el judaísmo, para los sismos, un loco. Un fanático. Un extremista. Para nosotros, ¿quién fue Pablo? Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Interesante. Repite y recalca cuánto. Todo. Hermana Clemencia, ¿cuál es el todo que nosotros hemos perdido? ¿Cuál es el todo que nosotros hemos dejado? La borrachera. Los carnavales. Y ciertamente aún considero todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Es la clave. Es la clave. Hermanos, cuando uno se casa, si es por amor, no hay divorcio, no hay ruptura, no hay pelea, no hay enemistad. Si es por amor. Y si ella falla o él falla por amor, soy socorro, soy apoyo, soy redención, soy esperanza y soy vida. Es por amor. No es por la conducta. No es porque se pone fea. No es porque se puso flaca. No es porque le dio cáncer. Ni siquiera porque adulteró, según las Escrituras. Si amo a la persona, jamás dejaré de amar a la persona. Porque es a la persona que se ama y no a la conducta que se ama. No es a las cosas de la persona que se ama. No es a la belleza de la persona, no es a la juventud de la persona, no es a la sonrisa de la persona, es a la persona que se ama. Cuando Saulo de Tarso escuchó la voz, yo soy Jesús, el amor apareció. Y yo les pregunto a ustedes, aquí está Brenton, ¿verdad? Brenton dejó Australia, Brenton dejó los papás,
Brenton dejó allá el Reino Unido. Brenton dejó las posibilidades de Australia, un país desarrollado, sofisticado, donde todo es diferente a Cochabamba, ¿sí o no? Ah, es muy diferente eso allá. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué dejó todo? Y dejó al papá, y dejó a la mamá, y dejó a los hermanos, y dejó todo. ¿Por qué? Por Florecita. Eso fue lo que pasó en Saulo de Tarso. Cuando vio a Jesús, dejó todo, todo. Y la única ganancia fue Jesús. Y él escribe y dice después, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Esa es la diferencia de Pablo como disidente, como nosotros como disidentes. Nosotros no hemos renunciado a nuestras cosas, a nuestro todo. Nosotros seguimos amando nuestras cosas y nuestro todo. Nosotros vivimos de nuestra ganancia anterior y pasada. Y Jesús es una añadidura. Es una añadidura, un cuentico por ahí religioso. Esa es la diferencia de la disidencia de Pablo. ¿Cuándo nosotros vamos a romper con esa diferencia? Cuando nos hechicemos y nos enamoremos del Cristo. Mientras tanto, nosotros seguiremos en el ismo que hemos inventado. Calacalismo, adventismo o cualquier otro ismo que usted puede inventar. Cada ser humano puede inventar su propio ismo. ¿Ok? El brentonismo. ¿Ok? ¿Entendió, Félix? A ver, Félix, ¿qué entendió? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Este texto es más radical. Este texto es más radical. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. El original dice estiércol. Óigame. El Sanedrín. Imagínense. ¿A dónde había llegado Saulo de Tarso? ¿Cuántos son los miembros del Congreso aquí de Bolivia? ¿Cuántos son los miembros del Congreso aquí de Bolivia? O de la Asamblea, no sé cómo se llama ahora. Saulo de Tarso era uno de los 70. Uno de los 70 del Congreso de Judea, de Jerusalén. Uno de los 70. ¿Había conseguido algo? ¿Había conseguido algo? ¿Había llegado a ser alguien según el mundo? ¿Tenía ganancia? ¿Tenía futuro? Y eso para él fue estiércol. Cuando vio a Jesús. Esa es la diferencia de un disidente auténtico que no se va a desanimar, que no se va a frustrar, que no va a echar para atrás. ¿Para dónde echaba para atrás? ¿Para el judaísmo? ¿Para el judaísmo o para el romanismo? ¿O para el paganismo? La única opción de él fue Jesús. Y el Señor Jesús le dijo lo que le esperaba. ¿Y qué le esperaba a Pablo? ¿Puestos? ¿Qué le esperaba a Pablo? ¿Puestos? ¿Qué le esperaba a Pablo? ¿Sabemos nosotros lo que nos espera? Yo creo, hermanos, que a la mayoría de nosotros no nos van a perseguir.
A la mayoría de nosotros no nos van a hacer nada. El catolicismo de hoy está más ilustrado por Satanás que el judaísmo de los días de Jesús. El catolicismo de hoy sabe que el adventismo está desestabilizado. Hace varios años yo estaba sentado en una clase en Andros. Cuando escuché el testimonio de unos pastores luteranos que estaban estudiando con nosotros en Andros, y ellos pertenecían al famoso sínodo de San Luis, que en el mundo luterano fue una cosa grande. Y ese hombre hizo una confesión ahí porque él estuvo en una reunión ecuménica donde la Iglesia Católica hizo una declaración y ellos tienen estrategas en sociología, en antropología y en movimientos religiosos. Y este hombre dijo, en esa reunión ecuménica, la Iglesia Católica dijo, nosotros le teníamos miedo y temor a los adventistas del séptimo día, porque eran un movimiento y ya no son un movimiento. Y ya no tenemos temor de ellos. Se han institucionalizado, se han consolidado. Hermanos, Pablo, cuando perdió todo y aceptó a Jesús, aceptó el qué de un movimiento. Y ese movimiento se inicia cuando tú renuncias a todo lo que es a ti ganancia secular. Mientras no haya renuncia a mi ganancia secular, nosotros no hemos roto con ninguna cultura ni con ninguna cosa. En el proyecto de Dios, hermanos, en el proyecto cósmico de Dios en esta tierra, ahora, Él lo que está preparando es a los Pablos modernos que van a constituir, que deben de estar constituyendo la armada de los 144,000. Los 144,000 hermanos renuncian a todo. Su único negocio es Jesús. Su única industria es Jesús. Su único valor es Jesús. Y Él va a decir qué es lo que hay que hacer cada día y cada momento. Y no se van a enredar en ninguna cosa de este mundo. Y el Señor va a colocar bajo los pies lo que ellos necesitan para moverse. El Señor le concedió a Saulo de Tarso Félix 2 sandalias nada más. Le aseguro que Félix tiene más. Aquí todos nosotros tenemos más que Saulo de Tarso cuando se convirtió. Y no tenía celular para comunicarse. Para comunicarse con alguien en Corinto tenía que esperar caminar ¿cuánto tiempo? ¿Y cuántos meses? ¿Y cuántos años? Sin celular, sin computador, sin internet, sin carro, sin trofi, sin combi, sin taxi, sin avión, sin nada. Sin sueldo, sin salario, sin nada. Con 2 sandalias Elizabeth llegó a inundar toda Europa. Evangelizó a toda Europa.
sin nada. Lo único que tenía era el Espíritu de Dios y 2 sandalias. Y lo más hermoso que me parece a mí de Pablo, nunca se quejó, nunca murmuró y nunca peleó por plata. Nunca peleó por dinero, nunca peleó por nada. Y más bien le pagó la deuda a los esclavos. Y trabajó para pagar la deuda de los esclavos. ¿Estamos dispuestos a lo de Pablo? ¿A ser disidentes como Pablo? ¿En el espíritu de Pablo? ¿O nosotros nos hemos institucionalizado en Calacala y estamos sentados? Y la Iglesia Católica, que sabe dónde estamos, dice, ¿no? Calacala. Ya están sentados y ya están peleando por lo que tienen. La Iglesia Católica estudia estos movimientos. Ella sabe que en estos movimientos es que está su problema. Y el proyecto es desintegrarnos. Y detrás de ellos está ¿quién? El poder de las tinieblas para desintegrarnos. Satanás no pudo desintegrar a Pablo. Pablo se mantuvo en el Señor, se mantuvo en la fe. Y ahí dice todo lo que experimentó y no se quejó. Y hermanos, termino con lo siguiente. Ustedes conocen el episodio de Hechos 16. ¿Ok? Ustedes conocen el episodio de Hechos 16. En Hechos 16 está revelado algo muy interesante. Pablo quería ir a Bitinia. Pablo quería ir al Asia. Pablo tenía su proyecto misionero de ir al Asia, al Oriente. Y el Señor se lo impidió. Varias veces Pablo intentó ir a Asia, a Bitinia, al Oriente, camino hacia la India, y el Señor se lo impidió. Y el Señor le dijo que no, que tenía que ir al occidente, que tenía que ir a Macedonia. En el deseo, en la voluntad de Pablo, estaba su deseo de ir ¿dónde? Al Asia. Pero en el proyecto de Dios estaba su proyecto de ir al occidente, a Europa, a Grecia, a Macedonia. Finalmente, Pablo, que aprendió a que el Señor le planeara su vida, aceptó la dirección del Espíritu. Y llegó a Troas. Y en Troas el Señor le dio la visión que ustedes conocen esa noche. Un varón macedónico se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él comenzó a caminar en la dirección contraria a su deseo y a su voluntad, siguiendo el qué de Dios. Oh, mis amados, Dios tiene un qué cada momento y cada instante para aquellos que renuncian a todo. Y no hay nada que temer. La experiencia de Pablo nunca se institucionalizó.
La experiencia de Pablo nunca fue estática. La experiencia de Pablo fue totalmente dinámica. Todo el tiempo en un movimiento de fe, haciendo lo que el Señor quería que hiciera. Y para eso se requiere renunciar a lo mío. Dejar lo mío. Votar lo mío. Dejar de creer en lo mío. ¿Y quién está dispuesto a dejar lo mío? Amada Elizabeth. Nosotros tenemos dos enemigos. Primero el yo y luego lo que posee el yo. Y lo que posee el yo es lo que nos va a destruir a nosotros. El Señor le quitó a Pablo lo que tenía el yo y lo que poseía el yo. Y quedó listo para hacer solamente la voluntad de Dios. Y Saulo de Tarso llegó a Macedonia y entró por la ciudad de Filipos y comenzó a predicar y a anunciar lo que él había vivido, el camino de Damasco, lo que había conocido del Cristo, del Cordero vivo que lo había llamado. Y se reunieron y la gente se conmovió y la gente se convirtió y se levantó la persecución. Y lo que él hacía antes, ahora se lo hicieron a él. Y lo calumniaron y lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel lo azotaron. ¿Y saben cómo eran los azotes? ¿Saben cómo eran los azotes? ¿Saben cómo eran los azotes? 40 azotes menos uno. Y en la legislación romana, cada 13 azotes cambiaban de verdugo, porque se suponía que el verdugo estaba cansado después de aplicar 13 azotes. Y por eso eran 13, otros 13 y otros 13, hasta llegar a 39, con 3 verdugos. Y algunos azotes terminaban en punta de acero, en punta de metal. ¿Cómo quedaron las espaldas? ¿Se imaginan cómo quedaron las espaldas? ¿Se imaginan la sangre que había? ¿Se imaginan el desastre? El desastre en esa piel, el desastre en esos músculos y el desastre en la conmoción mental, si no estaba en el espíritu. Oh, mis amados, eso no fue ningún chisme, eso no fue ningún cuento, eso fue ningún problema de junta, eso no fue ningún problema de plata, eso fue una cosa para acabarlo, Satanás. ¿Qué habría hecho Elizabeth en esa condición? Señor, yo te dije que quería irme para la India, que quería irme para Asia y tú me metiste en este problema. Por tu culpa, Señor. Me mandaste para Filipo, me mandaste para Macedonia y yo con buena intención quería irme para otro lado. Eso es lo que hacen los disidentes que no han conocido a Jesús. Se quejan, murmuran, pleitean, se enemistan, se pelean por tres pesos. Pablo de Tarso, enamorado de Jesús, mientras lo azotaban, cantaba: gloria a ti, Señor Jesús divino, gloria a tu nombre, alabado sea el Señor, en todo tiempo alabaré al Señor. Esa es la diferencia del disidente, esa es la diferencia del disidente del que ha recibido el precio de la sangre de Jesús. Esa es la diferencia. Para él no era una doctrina, para él no era un cuento, para él era una realidad del Cordero, el Hijo de Dios, y por ese Hijo de Dios estaba dispuesto a dar todo, como él lo había hecho por él, a dar la sangre, a dar la vida, en cualquier circunstancia de la vida.
Y a medianoche, el Creador, el Omnipotente, el que ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el dueño de la tierra y del universo, a quien Pablo había aceptado y recibido, un pequeño temblor. ¿Y qué sucedió con la cárcel? ¿Y qué sucedió con el cepo? ¿Y qué sucedió con las puertas? ¿Y qué sucedió con los candados? Todo se rompió. Y Pablo quedó libre, pero él permaneció en la cárcel, porque él era prisionero de Roma y no tenía por qué huir de la persecución. Tenía que esperar y confiar en ¿quién? En Dios. Y el carcelero, preocupado, porque la ley romana decía que el preso que se escapaba, el soldado que lo tenía que guardar era el que tenía que pagar la pena. Y el carcelero, asustado, pensando que iba a perder los presos a Pablo y a Silas, se quería matar. Y Pablo le dice: aquí estamos, no te preocupes, hoy ha venido la salvación a ti, a tu casa y a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Es esa su experiencia? ¿Es esa su realidad? ¿O lo nuestro es un ismo, un egoísmo y un anclar en nuestro egoísmo? Quejas, murmuración, juicios, críticas, en vez de la gloria al Señor, en medio de la tribulación, por la causa de Jesús. Pregunto, ¿hay una diferencia entre la disidencia de Pablo y la disidencia de nosotros? Examínense, hermanos, porque hoy fuimos llamados a esta experiencia para formar el cuerpo de los 144,000. A eso fuimos llamados. Y eso implica perder ¿cuánto? Dejar ¿cuánto? Todo, por amor a Jesús. Y Él nos va a preparar y nos va a ungir para saber cuánto hay que sufrir por Él. Señor le guarde.